Mis amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta tarde, Dios les bendiga rica y abundantemente a todos. Es para mí grato placer compartir con ustedes una reflexión de la santa palabra de Dios en esta hora. Y vamos a considerar un tema que yo pienso que es importante. Y es el siguiente: 2 pasos para alcanzar misericordia. Tú sabes que la misericordia viene de Dios. 2 pasos para alcanzar misericordia. ¿Y de qué estamos hablando? De Proverbio 28:13. Vamos a hablar 2 versículos, Proverbio 28:13 y el versículo 14, con el tema 2 pasos para alcanzar misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Tú oíste quién es que va a caer en el mal? El que endurece su corazón. Bendito sea nuestro Señor. Cuando hablamos del pecado, estamos hablando de algo que yo creo que con lo único que se puede comparar el pecado es con la sangre que corre por la vena del hombre. Que todos los hombres vivos tienen un torrente sanguíneo, y si no, no están vivos. Cuando se habla del pecado es algo similar. Todos, sin dejar a nadie libre, estamos en esta misma condición, que el pecado está en nuestra vida, frente a nosotros, en todo el sentir de la palabra. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay algo, y es que no hay excusa para pecar. ¿Dónde dice la Biblia que no hay excusa para pecar? En 1 Corintios capítulo 10, allá en el versículo 11, por ahí la Biblia nos dice, en el 1 Corintios 10, en versículo 13, que no hay excusa para pecar. ¿Por qué? Porque el pecado es el resultado de una tentación no superada. Y Dios, que da la tentación, Él mismo da también la salida. 1 Corintios 10:13. Pero Dios, que permite que seamos tentados, también tiene un límite para la tentación. ¿Cuál es? Que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces, esto está diciendo que el pecado, por eso es que viene a ser una responsabilidad del hombre, una responsabilidad mía, porque Dios dará juntamente con la tentación la salida, y que no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir. Entonces, todos caemos en esta desgracia o en esta situación de que pecamos. Pero ahora hay algo. ¿Qué es? El pecado es muerte, así lo dice la Biblia. El pecado es muerte, el pecado es desobediencia, pero todas estas cosas van a suceder cuando nosotros no nos dejemos guiar por la palabra de Dios. Amén. ¿Qué hay que hacer? Cuando el hombre pecó, 2 pasos debe dar. 1, o te esconde como Adán de la presencia de Dios. Oye, qué ignorancia, esconderse de la presencia de Dios, cosa que donde quiera que el hombre se ubique, Dios está mirando lo que ha hecho. Esto no permite reflexionar. No nos podemos esconder ni de Dios ni de los hombres.
de Dios porque nos está mirando y de los hombres porque Dios se lo dice a los hombres. Entonces no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Esta es una alternativa que el hombre débil tiende a hacer esto. Lo segundo, confesar su pecado. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que quiere decir confesar su pecado? Bueno, mis amados hermanos, confesar el pecado es hacer público lo que en secreto me ha sucedido. Pero vamos por parte. Los resultados son, después que el hombre pecó, estas dos cosas. O lo confiesa o continúa escondiendo su pecado. Si nosotros meditamos y nos preguntamos, ¿qué es encubrir? Encubrir es tapar. Encubrir es impedir que otros vean. Encubrir es no dejar que nadie se dé cuenta. Taparlo. Eso es que encubrirlo, taparlo. Nadie puede ver esto que me ha sucedido. Pero lo grande no es encubrirlo, no. Lo grande es saber qué es confesarlo. ¿Tú sabes qué es confesarlo? Dar a luz mi pecado. ¿Tú sabes qué es darlo a la luz? Asimismo, como parir un muchacho, dar a luz mi pecado es igual que parir algo que está dentro de mí y que soy yo el que lo voy a hacer que los demás vean lo que hay dentro de mí, pero para dar a luz el pecado hay que sufrir dolores. Pero entonces no quiere sufrir los dolores del parto del pecado, de darlo a luz. No, eso es muy fuerte, pero más fuerte lo otro. Si una mujer después que está embarazada no para el hijo, ¿tú sabes lo que le pasa? Se muere. Entonces hay que tomar una decisión en este sentido. Si doy a luz el pecado que está en mí, que yo he cometido, o si dejo que me mate el mismo pecado, porque si después de un hijo concebido no lo queremos parir, nos vamos a morir. Tan sencillo como esto. Eso es lo que pasa. Entonces, en esta realidad, la Biblia nos manda a confesar. Confesar, decirle a alguien que no lo sabe qué me ha sucedido. Pero lo más grande de todo esto es preguntarnos, ¿a quién le debo confesar mis pecados? ¿A quién? Las Sagradas Escrituras no tienen nada en el aire, nada para que nosotros lo supongamos, nada para que nosotros lo hagamos a nuestro capricho. El Señor Jesús, en el libro de los Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, dice en su santa palabra, Él mismo estableció a los pastores para que ellos, oye, ¿para qué? Ellos edifiquen la iglesia. Edificar es construir, edificar es levantar el edificio, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El propósito de Dios establecer los pastores tienen dos cosas que le explica Efesios 4 del 11 y el 12. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Si es el plan de que sea perfecto, es para ayudarlo con sus imperfecciones. Esa es la razón del pastorado, para que sea ayudado en las imperfecciones y hacer lo que sea perfecto. Una razón para Dios darle pastor a la iglesia. Otra, para que sea edificado. Edificar es construir. La razón del pastorado que el mismo Cristo lo estableció para su iglesia. Entonces, allá en el libro de los Hebreos va y combina esto de Efesios 4, 11 y 12, diciendo, someteos a vuestros pastores, someteos. Todos los ministerios, todas las personas están bajo el sometimiento de un ministerio pastoral.
¿Y qué más? Pero entonces, amado, si esta es la persona que Dios puso en mi vida espiritual con un propósito tan claro, entonces, para yo ser perfeccionado, yo tengo que tener una persona que me ayude, porque yo no puedo ser mi propio médico, yo no puedo ser mi propio guía, yo tengo que tener a alguien sobre mí que me ayude. Es así que dice la Biblia. Así está establecido. Todos los creyentes deben tener un pastor que guíe su vida. Tú no puedes bautizarte a ti mismo. La Gran Comisión, Mateo 28:19, id por todas las naciones, id a ser discípulo. ¿Quién te discipuló? ¿Quién te doctrinó? ¿Quién te pastoreó? ¿Te pasó eso? Sí, esa persona que puso Dios a discipularte, a doctrinarte, a ayudarte, esa es la persona que tú debes tener hasta el día de tu muerte como tu líder espiritual. Y si te mudas de un lugar a otro, tiene entonces que buscar un líder espiritual que te siga guiando. Tú no te puedes bautizar a ti mismo, tú no puedes tomar tu propia Santa Cena, tú tienes que vivir sometido a una persona humana, y esta persona humana tiene que ser un pastor. Ahora bien, nosotros pecamos y ahora no queremos aceptar la realidad bíblica de llamar a ese líder espiritual para decirle: yo necesito confesarle que he tropezado. Más nada, yo he tropezado espiritualmente, le he fallado a Dios. Una persona que viene contigo desde que te convertiste y te ha enseñado la letra A, B, C del Evangelio de Cristo. Te ha enseñado lo que tiene que hacer para ser salvo. ¿Cómo es posible que ya el tiempo y el crecimiento y los dones y el brillo se te hizo olvidar que tú llegaste a la iglesia siendo un muerto en tus delitos y pecados? Un muerto que Cristo lo resucitó y ahora está mandando que lo desaten para que puedas salir caminando. Eso eras tú. No importa qué alcance ha tenido en Dios, eso eras tú. Entonces, esta persona que se llama pastor está diseñado en las Sagradas Escrituras con el propósito que ya dijimos, que va a supervisar, guiar, ayudar, a darte la mano para que sea perfecto, a fin de perfeccionar. Oye, ¿a quién? A los santos, a los que se salvaron, pero hay que perfeccionarlo ahora para que pueda irse con Cristo. En ese perfeccionamiento vienen las debilidades, los tropiezos, las caídas, y entonces que hay que confesar su pecado a su líder espiritual. Pero falta algo. Bueno, yo me da mucha vergüenza. Bueno, pero eso fue lo que le dio a Adán: vergüenza, miedo y culpa. Eso es lo que tú sientes cuando pecas. Todos nosotros eso es lo que sentimos: vergüenza, miedo y culpa. Tres cosas como lo sintió Adán, así lo sientes tú. Por eso no quiere ir a la iglesia, porque siente vergüenza. Por eso no quiere ver al pastor ni acercarte al altar, porque hay una culpa que te acusa delante de Dios. Pero todas estas cosas, una vez que ya pecamos, ahora lo que hay que hacer es aceptar el consejo de Dios. El consejo de Dios es: no vaya a encubrir tu pecado, porque si lo encubre, no prosperará. Es lo primero, no va a prosperar. ¿Y qué de la misericordia? No puede alcanzar misericordia. ¿Por qué? Porque el que encubre su pecado oye todos los males que está haciendo. Número uno, fingiendo que está bien delante de Dios, aunque tenga un cáncer espiritual matándolo. ¿Por qué yo le digo un cáncer? David fue que dijo eso. Salmo 32, versículo 13, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dijo David. El rey David pecó. El rey de Israel, cualquiera falla. Salmo 32, versículo 3.
mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se estaba muriendo, pero seguía como rey. Como rey, yo me imagino todos los decretos que tiró mientras tenía ese problema interior. Pero y el rey David tuvo a alguien quien le pudiera a él, siendo el rey de Israel, confesar su pecado. Claro que sí, el profeta Natán. Pero te voy a decir una más grande todavía. Agárrate de la silla. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vino a la tierra. Y en su condición de hombre tuvo un pastor que lo pastoreó. ¿Cómo, varón? Sí, la Biblia dice que Cristo tuvo un pastor. Claro que sí. El libro de Mateo capítulo 3, versículo 13, dice que Jesús vino al Jordán donde Juan para ser bautizado por él en el Jordán. ¿Cómo va a ser? Pero ¿y Cristo no es lo más grande que hay? Sí, claro que sí, pero hecho hombre él no es lo más grande que hay. No hecho hombre, había uno más grande que él llamado Juan el Bautista. Oye lo que dijo Jesús de Juan el Bautista. De lo nacido de mujer, el más grande es Juan el Bautista. En el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. El problema es que no estaba en el reino de los cielos, Cristo estaba aquí abajo. Entonces mira qué misterio. ¿Y Cristo tiene que bautizarse cuando nunca pecó? Sí, tiene que bautizarse. ¿Y quién es que bautiza a la gente? No es el pastor de uno. Pero Cristo nunca pecó, pero tenía que bautizarse. Y bautizarse quiere decir, se sometió al bautismo que Juan hacía a los demás. Y Cristo nunca pecó. Cristo no confesó el pecado, pero Cristo se junta donde están los pecadores, confesando que habían pecado, y en ese grupo de personas aparece también él bautizándose. Eso se llama sometimiento a lo establecido por Dios. Lo más grande que puede existir en la mente humana para un cristiano se llama Jesús de Nazaret. Pero en su condición de hombre, Juan el Bautista le ministró a Cristo. Si me dicen, ¿y Jesús tuvo un pastor? Juan el Bautista lo pastoreó, le bautizó y se oponía. No, esto no puede ser. Y Cristo le dice, deja que cumplamos toda justicia. Ahora yo me hago una pregunta. Entonces, ¿Jesús se puede someter a Juan el Bautista para ser bautizado? Y tú no tienes pastor. Y el rey David tenía un profeta llamado Natán a quien confesar, sí, yo pequé contra Dios, y tú por el hecho de ser un líder tan grande, eres más grande que Jesús, más grande que David, más grande. Mira, reprende al diablo y arrepiéntete y humíllate y pregúntale a Dios, ya que tú me has llevado a este nivel, en este cargo, en este asunto que Dios ha hecho contigo, pero alguien tiene que ser el pastor de tu vida espiritual, y ese alguien es la persona que Dios ha establecido para que tú confieses tus pecados. Alguien, si no tú eres más grande que el rey David, más grande que Jesús, que aceptó ser bautizado por Juan. Y tú has llegado tan alto que peca, te queda callado, porque no hay nadie a quien confesarle que he pecado contra Dios. Jesús no pecó, no te confunda. Pero en el bautismo mostró Jesús una humildad tal para someterse al ministerio de un hombre. Juan no le ministraba más nada a las otras personas. El bautismo y el mensaje que le daba. Entonces, el Padre da testimonio en el bautismo de Cristo de que Él es el Hijo, Él es su Padre. Amén. El Espíritu Santo da testimonio. Todas estas cosas están en la Biblia, pero eso no lo libró de aceptar sometimiento al hombre Juan el Bautista mientras estuvo en la tierra. Hay líderes tan grandes por ahí que nadie más grande que ellos. Por eso pecan y hacen como Saúl. ¿Qué fue lo que hizo Saúl después que pecó? Siguió haciendo diabluras. Esa es la palabra correcta. Siguió haciendo cosas malas delante de Dios. Y cuando lo llamó Samuel y le llamó la atención, él lleno de soberbia,
resistió al profeta Samuel. Samuel es el pastor de Saúl, pero Saúl no lo respetó a Samuel. Resultado, un demonio se apodera de su vida y Saúl termina profetizando desnudo, pero nunca se humilló, nunca confesó, nunca se arrepintió. El pecado se lo comió. Entonces, confesar nuestro pecado es de las personas que primero reconocen que le han fallado a Dios. Reconocer que le he fallado a Dios. Por eso dice el Proverbio 28, el versículo 14, de una persona que el temor de Dios está en su corazón, no endurece su corazón. Cuando la persona se resiste a confesar su pecado, oye, cuánto mal le hace. Lo primero es, sigue pecando. ¿Por qué? Bueno, porque él es su propio pastor. Él no tiene nadie a quien darle cuenta de su vida. Él es su propio pastor. Entonces él es sabio en su propia opinión. Entonces él es más grande que todo lo que en la tierra han pisado, que somos humanos y fallamos, y tenemos que someternos a la disciplina del Señor. Se quedan sin confesar. Sigue pecando porque como tú tienes control de tu propio problema, tú ayuna, ora y sigue avanzando. Eso no le agrada a Dios. No confesar el pecado se llama fingir que estoy bien, aunque me esté muriendo. Entonces, aquí hay una mentira. Aquí hay una mentira. Por eso es que si no lo confiesa no alcanza la misericordia de Dios. Porque pecar y quedarse callado se llama, estoy condicionado para seguirlo repitiendo porque nadie lo sabe. No me someto al principio de la Biblia que tengo que confesarlo, yo no lo confieso. Sigo fingiendo, sigo burlando, sigo engañando hasta que un día Dios se enoje y se canse de mí y entonces actúe en mi contra. ¿Por qué no prospera? Porque es una persona que está fingiendo que está bien, estando mal delante de Dios. Entonces, cuando le toca la cena del Señor, eso es muy peligroso. Puede morir. Dios te puede matar en una santa cena. ¿Tú sabes lo que hacen algunas personas? Se arrodillan aunque no toman el pan ni el vino, pero fingen que están bien. Y ahí es donde viene la ira de Dios con aquella persona que cubre su pecado, que lo tapa, no puede alcanzar misericordia. Entonces, cuando el hombre confiesa el pecado, está diciendo lo siguiente: yo reconozco que lo hice mal. Lo primero, yo reconozco que lo hice mal. Número 2, yo dependo de alguien que me ayude a restaurarme. Alguien superior a mí que me va a ayudar a restaurarme, porque ese está en pie. Y número 3, yo no burlo a la iglesia con una apariencia de bienestar espiritual cuando yo estoy mal. Si tú tienes un cáncer que un médico te lo diagnosticó, si tú quieres tú lo dices, si tú no quieres tú no lo dices. El cáncer hace dos cosas: o te sana o te muere. Y si tú quieres, tú terminas muriéndote sin decirle a nadie de qué moriste. Pero aquí hay un problema. Después que te mueres te van a hacer un acta de defunción sin tu capricho. Y tú sabes lo que va a decir el médico: de qué moriste. Así mismo es el pecado. Nosotros tenemos control y estamos escondiendo las cosas hasta un momento donde Dios hace que salga a la luz, y es vergonzoso que el pecado destruya nuestra vida. El que encubre su pecado, el que lo cubre, el que lo tapa, no prospera. No puede prosperar porque está contrario al deseo de Dios. Más el que lo confiesa, 1, confesarlo. 2, y se aparta. Ahí es que alcanza la misericordia, el perdón de Dios, todas las cosas positivas a tu favor, a mi favor, porque ahora nosotros tenemos una decisión de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Si se endureció nuestro corazón, si comenzamos a ocultarlo, mientras más cosas hacemos para tapar el pecado,
va a suceder que peor nos va a ir. La actitud de Adán cuando pecó, lo primero fue buscar hoja de higuera para cubrir su desnudez. ¿Tú sabes lo que es pecar? Eso mismo. Entramos en una desnudez. La gracia de Dios nos desprotege, nos deja desamparado. Y para que la misericordia de Dios nos alcance, tiene que ver que en nosotros hay un corazón sincero y arrepentido. ¿Cómo puede haber sinceridad si yo quedo fingiendo de que yo no lo hice? Yo no lo hice. Y si no lo hiciste, ¿entonces qué? Bueno, pues no tienes que pagar ninguna multa si tú no cometiste ninguna infracción. Entonces, por aquí van las cosas, por aquí es que van las cosas, y no podemos descuidarnos en esto. Lo mejor para el hombre sería que no caiga de la gracia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Pero si desdichadamente hemos fallado, hemos caído, lo que tenemos que hacer es apelar a alcanzar la misericordia de Dios. Y solo se puede alcanzar la misericordia de Dios haciendo lo que Dios dice que debemos hacer. No me hable de tu liderazgo. No me hable de la posición que tú tienes. No me hable de que tú eres pastor. No me diga que tú eres obispo. No me diga que tú eres presidente del concilio. No me diga ningún título que tú tienes. Que más grande que Adán, nadie. Más grande que David, nadie. ¿Y qué pasó? Su pecado salió a la luz. Entonces vamos a guiarnos de lo que dice el Señor. Líbrame, Dios, que yo no caiga. Guárdame, ayúdame. Pero después que digamos lo que hizo Pedro, 3 veces que no conoce al Señor, yo creo que él pecó, pienso yo. Yo creo que Pedro pecó. ¿Y qué pasó? Ahora parece que lloró amargamente. Bueno, sí, la Biblia dice que lloró amargamente. ¿Y qué más pasó? ¿Y cómo tú sabes que pecó? ¿Cómo yo sé que pecó? ¿Cómo sabemos que David pecó? No, una revelación. Mire, estas cosas son ejemplos para nuestra vida, para que no pequemos. Pero si nuestras debilidades nos hicieron fallar, lo más rápido que sea posible, tenemos que apelar a conseguir la misericordia de Dios. Y si no hay confesión ni arrepentimiento, no habrá misericordia. Un ejemplo, no se lo digo a mi pastor. No. ¿Por qué? Te da vergüenza. ¿A quién tú se lo dices? A otro pastor de otra iglesia. Y tú no estarás tapando el pecado en tu iglesia cuando te fuiste a otra iglesia a confesarlo por allá lejos. Claro que lo está tapando con otra lona, con otro, con otro cubre falta. No se lo digo a mi pastor, se lo digo a otro pastor de una iglesia en otro pueblo por allá lejos que no me conoce. Mire, yo hice tal cosa y tal cosa, y él te dice que te arrepienta y ora por ti. Ahora tú te vas donde tu pastor. Y entonces donde tu pastor no se sabe nada. ¿Qué pasó con ese pecado? ¿Estará tapado o no estará tapado? No sé. Porque tú lo confesaste. Mira, yo he tenido la triste experiencia, que no lo digo con jactancia, sino con tristeza, de personas de otro país venir a confesarme que han pecado contra Dios. Son cosas tristes, son cosas lamentables. Y cuando ellos cogen un avión y se van para su país, yo hago una pregunta. Allá saben que él confesó su pecado. ¿Y usted está mal allá cuando llegue? Porque yo no soy pastor suyo, yo no lo doctriné, yo no lo bauticé. Entonces, léete a Efesios 4, 11 y 12. Medita lo que dice ahí. ¿Quién puede ser cristiano y llamarse iglesia de Cristo y no tiene a nadie a quien apelar cuando haya fallado delante de Dios? Entonces, aquí las cosas hay que revisarlas. Hay que revisarla. Cuando tú no te acuerdes quién es tu pastor por lo grande que tú has sido, y pregunta quién oró por ti cuando te pusieron en ese cargo que tú tienes, y parte de ahí, esa persona que te levantó la mano y dice, este es el líder fulano de tal, bueno, pues como David, ponlo como que ese es tu pastor, y dile al mismo que te puso como líder, dile, varón, yo caí de la gracia, para que tú veas ese mismo que dice que tú eres el líder y te le presentó a la asamblea, a la iglesia, a quien sea. Ese que te presentó es ese, yo creo que ese, si tú le dices que fallaste,
ese mismo va a decir, varón, y yo que le dije al pueblo que tú eres el jefe de todos los otros. Porque hay gente que no sabe quién es su pastor, ni cuando consiguen dinero para llevar diezmo, ni cuando pecan para arrepentirse. Y yo creo que eso es fácil. Como tú no sabes quién es tu pastor, saca la cuenta cuando te pusieron en ese cargo, quién te le presentó a la asamblea, a la iglesia, como pastor, como obispo. ¿Quién te presentó como obispo? ¿Quién te presentó? Eso es lo más sencillo. Y ese que te presentó, si tú no te acuerdas quién es tu pastor, confiésale a ese tu pecado, que ese es el que va a decir, varón, pues entonces usted hay que quitarlo, como mismo yo lo puse, usted hay que quitarlo, ese es el pastor tuyo. Mira, averigua tu cosa clara, que te va a podrir con el pecado ahí tragado. Y lo triste es que después que te muera con el pecado va a pasar como en medicina, va a venir un médico después de muerto y va a decir, él se murió podrido de tal pecado. Y entonces ay Señor, ten misericordia y ayúdanos. Mire hermano, el mejor consejo que hay en la Biblia se lo dio Jesús a Pedro. Mateo 26, 41. Vela y ora para que no caiga en tentación. Bendito Pedro de Dios, ora y vela. Y él con la boquita, vela y ora Pedro. A poquito rato estaba diciendo que no conocía quién era el Señor. Vamos a meditar en estas cosas. Debo hacerle una confesión como humano y mortal que yo soy. Para la honra del Dios del cielo tengo mucho tiempo en el pastorado, para no decir cifra. Y hasta el día de hoy, con un pastor que está enterrado bajo tierra en el cementerio, y usted pensará que yo no tengo pastor en esta tierra. Usted pensará que yo vivo sin pastor. El día que yo no tengo una persona sobre mí, entonces ya yo no soy hombre, ya yo no soy iglesia. Mientras Cristo no haya venido a levantar la iglesia, busque a alguien que está sobre usted. Porque está establecido en la Biblia que sobre el alto hay otro más alto. Cuando no te acuerdes quién es tu pastor, medita quién te instaló. Y arranca por ahí en lo que aparezca el pastor tuyo. Y si Jesús aceptó que Juan el Bautista le ministrara algo que era para los hombres pecadores sin él haber pecado, ¿qué tú crees, varón? ¿No sería bueno tener a alguien? Pregúntale a Dios en ayuno y oración, Señor, ¿a quién yo me le debo? ¿A quién yo debo ver que tiene autoridad sobre mí? Para que más tarde, si tenemos que decir como dijo David, he pecado contra Jehová, dígalo, varón. Hay que decirlo. Duele. Oye, por eso yo te comparo que confesar un pecado se parece a parir un hijo. ¿Por qué parir un hijo? Por dos cosas. Yo lo paro o me muero. Pero parirlo duele. Pero es mejor seguir vivo. Alcanzará misericordia si confesamos y no apartamos de nuestros pecados. ¿Quién podría tirar la primera piedra en esta tarde? Yo si veo una piedra salgo huyendo, pues yo no me atrevo a cogerla. Ahora si tú quieres, cógela, que te puedes morir con tu piedra en la mano si no te arrepientes. Vamos a arrepentirnos de corazón antes que Cristo venga y nos deje podrido de pecado aquí en la tierra. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Velá y orá para no caer en tentación, pero si alguno pecare, Primera de Juan capítulo 2, así dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, pero Cristo va a abogar por nosotros si somos sinceros. Primera de Juan 2:1. Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos, pero si hacemos las cosas como dice el Señor. Dios te bendiga. Si hay que llorar, vamos a llorar. Si hay que arrepentirnos, vámonos a arrepentir. Pero vamos a luchar para que tengamos la misericordia de Dios de nuestra parte. Dios te bendiga y Dios te guarde.